Vamos a hablar en este video de la arteria ilíaca interna o también llamada hipogástrica. Y esta es una arteria terminal de la ilíaca común o primitiva que nace a la altura del borde inferior de la quinta vértebra lumbar sobre la carilla auricular del sacro en relación con el promontorio. Como esta arteria es nacida desde la ilíaca común, es importante conocer primero de dónde viene esta arteria ilíaca común, cuáles son sus relaciones y su recorrido. Es por eso que vamos, antes de comenzar a explicar a la arteria ilíaca interna o hipogástrica, vamos a hablar de la ilíaca común o ilíaca primitiva. Es por eso que ahora vamos a comenzar a describir las arterias ilíacas comunes o primitivas para luego continuar con el tema de la clase de hoy. Estas arterias ilíacas comunes o primitivas son dos y se extienden desde la cara anterior del cuerpo de L4 de la vértebra lumbar 4 o del disco intervertebral entre L4 y L5 hasta la articulación o sínfisis sacroilíaca, donde termina dando sus ramas terminales que son la ilíaca externa e ilíaca interna o hipogástrica, que son las ramas terminales. Recordemos que estas arterias ilíacas comunes o primitivas son ramas terminales de la arteria aorta. Veamos ahora las relaciones de esta arteria ilíaca común. Y vamos a tener que están cubiertas por el peritoneo y el uréter izquierdo cruza en X por encima de la arteria ilíaca común izquierda a 1,5 centímetros superiores del origen de la arteria ilíaca interna, mientras que el uréter derecho cruza por delante de la ilíaca externa a 1,5 centímetros inferiores del origen de la ilíaca interna. Y esto corresponde a la ley de Luschka. Aunque el origen y estas relaciones del uréter pueden ser variables. Otra de las relaciones es que la arteria ilíaca común descansa sobre la quinta vértebra lumbar y sobre el borde medial del psoas mayor. Por su parte, la vena ilíaca común derecha es corta y tiene una dirección hacia arriba y está situada por detrás de la arteria, mientras que la vena ilíaca izquierda es muy oblicua, casi horizontal, es más larga que la derecha y al principio está situada por detrás de la arteria y luego se encuentra medialmente a ella. Veamos las ramas colaterales de esta arteria ilíaca común o primitiva. Y en el curso de su trayecto, estas arterias dan ramas delgadas que se pierden en el tejido conjuntivo, en los ganglios linfáticos y algunas ramas musculares. Puede originar a la arteria ureteral inferior, que es una arteriola delgada, destinada a la porción ilíaca y pelviana del uréter. Y muy bien, luego de esta breve descripción de la arteria ilíaca común o primitiva, estudiemos a una de las terminales que es la arteria ilíaca interna o hipogástrica. Esta arteria hipogástrica o ilíaca interna nace a la altura del borde inferior de la quinta vértebra lumbar sobre la carilla auricular del sacro en relación con el promontorio. Desciende a la pelvis menor, siendo difícil fijarle un punto preciso de terminación, fijándoselo a este de manera arbitraria en el borde superior de la escotadura ciática mayor y se divide en sus ramas colaterales, teniendo en cuenta que mide una longitud entre 2 a 4 centímetros. Veamos ahora las relaciones de la arteria ilíaca interna o arteria hipogástrica, y lateralmente se va a relacionar con la pared pelviana tapizada por el músculo iliosoas hasta el estrecho superior de la pelvis y luego por el músculo obturador interno y el nervio obturador. Atrás se va a relacionar con la concavidad del sacro, con el músculo piriforme y la confluencia de las venas ilíacas externa e interna. Esta arteria ilíaca interna o hipogástrica medialmente corresponde al plano subperitoneal, donde el uréter se encuentra adherido a la cara profunda del peritoneo
estando situado el derecho a la derecha, algo adelante y medial a la arteria, mientras que el izquierdo es notoriamente medial a la arteria. A través del peritoneo, la arteria en la mujer se va a relacionar con el ovario y más atrás y medialmente con el recto. Luego de describir sus relaciones y recorrido, veamos cuáles son las ramas colaterales, y estas se las pueden dividir en ramas intrapélvicas parietales, ramas intrapélvicas viscerales y ramas extrapélvicas. Veamos cuáles son las ramas intrapélvicas parietales, y estas son dos, una arteria iliolumbar y la arteria sacralateral. Veamos la arteria iliolumbar, y esta arteria iliolumbar nace de la parte posterior de la hipogástrica, se dirige hacia arriba y por debajo del psoas, cruzando el promontorio por detrás de los vasos ilíacos comunes, entre el nervio obturador lateralmente y el tronco lumbosacro medialmente, y se divide en tres ramas. Y estas tres ramas de la arteria iliolumbar son una ascendente o lumbar para el músculo psoas y el cuadrado lumbar, una rama transversal o ilíaca para el músculo ilíaco y unas ramas espinales que se dirigen a través de los agujeros sacros hacia el conducto sacro. Describamos ahora a las arterias sacralateral, y son dos arterias sacralaterales en donde vamos a encontrar a la arteria sacralateral superior, que se introduce en el primer agujero sacro anterior y se distribuye por la cola de caballo y en los músculos de la parte posterior de la pelvis, y la sacra lateral inferior, que desciende a lo largo del sacro por delante del músculo piriforme y da ramas para los músculos vecinos y termina anastomosándose con la arteria sacra media. Describamos ahora a las ramas intrapélvicas viscerales, y aquí tenemos que son 3 en el hombre y 5 en la mujer. Van a ser la arteria umbilical, la arteria vesical inferior, la arteria rectal media o hemorroidal media, y en la mujer se agrega la arteria uterina y la arteria vaginal. Comencemos describiendo a la arteria umbilical, y esta arteria umbilical presenta su máximo desarrollo en el feto. Nace de la cara anterior de la arteria ilíaca interna o hipogástrica y sigue la pared lateral de la pelvis, cruza por encima del fondo y del vértice vesical, encuentra la pared abdominal anterior cerca de la línea media y se aplica a su homóloga opuesta a nivel del ombligo. Esta arteria umbilical sale del abdomen por el ombligo y corre dentro del cordón umbilical para ramificarse luego en la placenta. Luego del nacimiento, la arteria se atrofia y solo queda un cordón fibroso, siendo a veces permeable en su origen, donde da algunas ramas vesicales superiores. Describamos ahora a la arteria vesical inferior, y esta arteria nace de la cara anterior de la hipogástrica y se ramifica en el fondo de la vejiga. Da como colateral a la arteria vesicodeferencial, que acompaña al deferente hasta el interior de las bolsas testiculares, y otra arteria que da como colateral es la vesicoprostática, que es para la irrigación de la próstata. Veamos ahora la arteria rectal o hemorroidal media. Esta arteria se origina de la arteria ilíaca interna o hipogástrica, a veces de la arteria vesical inferior, y se dirige a los lados del recto, al cual presta algunas ramas anastomosándose con la hemorroidal o rectal superior, rama terminal de la mesentérica inferior. Y esta arteria termina en la cara lateral de la vejiga, dando ramas rectales y genitales para la próstata, vesículas seminales y la vagina. Describamos ahora a la arteria uterina, y esta arteria uterina
desde su nacimiento de la arteria hipogástrica o ilíaca interna, se dirige a la pared lateral de la pelvis y luego pasa transversalmente hacia adentro, alcanzando al borde del útero. A esta arteria, en su recorrido, se le describen tres porciones: una parietal, donde aquí la arteria descansa sobre el músculo obturador interno y luego corre entre la arteria umbilical, que está hacia arriba, la vaginal hacia abajo y lateral al uréter. Luego se continúa con una porción transversal que corresponde a la base de los ligamentos anchos y cruza el uréter, que se encuentra por detrás, dando ramas para este órgano. Y en su tercera porción, la arteria uterina dobla hacia arriba formando un callado uterino y se dirige por los bordes del útero entre las hojas del ligamento ancho, y a este nivel da ramas para la vagina. Después del callado, la arteria uterina continúa ascendiendo hacia el fondo uterino, donde se generan las ramas fúndicas, y así la arteria uterina luego se dirige hacia la trompa de Falopio, donde da la arteria tubárica medial o interna, la cual se anastomosa con la arteria tubárica lateral o externa, rama de la arteria ovárica o uterovárica, rama de la aorta abdominal. Además, la arteria uterina a este nivel también va a dar ramas ováricas. Como colaterales, la arteria uterina va a presentar ramas peritoneales, ramas ureterales, vaginales y helicinas, que son helicoidales y que son ramas colaterales para el cuerpo del útero. Veamos por último las arterias vaginales, y estas arterias vaginales nacen de la arteria ilíaca interna o hipogástrica y descienden por el borde de la vagina y da ramas para el uréter. Describamos ahora a las arterias extrapélvicas, y estas son cuatro: la arteria obturatriz, que sale de la pelvis por el agujero obturador, la arteria glútea superior, la arteria glútea inferior o isquiática y la arteria pudenda interna, que salen de la pelvis por la escotadura ciática mayor. Esta arteria obturatriz nace de la parte anterior de la arteria hipogástrica o ilíaca interna, va paralela a la línea innominada y pasa entre el nervio, que está por encima, y la vena obturatriz, que se encuentra por debajo. Atraviesa el conducto o surco subpúbico y termina en la región anterointerna del muslo, donde da dos ramas terminales, que es una rama anterior y una rama posterior. Veamos ahora las relaciones de la arteria obturatriz, y aquí tenemos que describir relaciones en la pelvis y en el canal obturador. Y comencemos con las relaciones en la pelvis. Y esta arteria obturatriz en la pelvis está aplicada contra la pared lateral, representada por el músculo obturador interno, mientras que la vena obturatriz corre por debajo, el nervio obturador corre por encima de ella y la alcanza descendiendo adelante a la entrada del canal obturador. Mientras que las relaciones en el canal obturador es que la arteria se encuentra debajo de la cara inferior de la rama iliopubiana, por arriba de la membrana obturatriz y de las inserciones del obturador externo, ubicándose en este canal de arriba a abajo el nervio, la arteria y la vena obturatriz. Describamos ahora las ramas colaterales de esta arteria obturatriz, y esta arteria va a dar dos ramas musculares para el ilíaco, el obturador interno y el elevador del ano. Además, va a dar una rama púbica transversal que se anastomosa con la rama obturatriz de la arteria epigástrica inferior. A su vez, va a dar una anastomosis vertical con la epigástrica inferior y va a dar una rama vesical que no es constante,
para la cara posterior de la vejiga. Mientras que las ramas terminales de esta arteria obturatriz son dos, en donde una es anterior y otra posterior. La rama anterior desciende a lo largo de la rama isquiopubiana, dando ramas a los músculos pectíneo, obturador externo, gracil y aductores, y se anastomosa con la circunfleja ilíaca superficial y emite una rama genital para las cubiertas del testículo en el hombre y los labios mayores en la mujer. Mientras que la rama posterior pasa detrás del ligamento subpubiano, rodea el borde lateral del foramen obturador y la parte inferior, constituyendo un verdadero círculo alrededor de este, irrigando los músculos vecinos. La arteria obturatriz proporciona la arteria acetabular, que es la arteria del ligamento de la cabeza femoral que penetra a través de la escotadura acetabular y transcurre siguiendo el ligamento de la cabeza femoral hasta el fémur. Describamos ahora la arteria glútea, y esta arteria glútea se origina de la cara posterior de la arteria ilíaca interna y transcurre hacia abajo y atrás. Pasa entre el último nervio lumbar y el primer nervio sacro, seguida abajo por el nervio glúteo superior. Sale de la pelvis en contacto con el borde superior de la escotadura ciática mayor por encima del músculo piriforme, penetrando en la región glútea y se divide inmediatamente en dos ramas terminales. Luego de haber descrito el recorrido de la arteria glútea superior, veamos cuáles son las ramas terminales. Y vamos a tener una rama superficial que se dirige hacia arriba, lateralmente y luego adelante, deslizándose entre los músculos glúteo medio y mayor, pero se distribuye sobre todo en el glúteo mayor y en la piel que lo cubre. La otra rama terminal era una rama profunda que también se dirige hacia adelante y lateralmente, transcurre entre los músculos glúteo medio y glúteo menor, a los cuales irriga, y va a dar ramas para irrigar al tensor de la fascia lata y varias ramas que penetran en el hueso ilíaco e irrigan el techo del acetábulo. Describamos ahora a la arteria glútea inferior o arteria isquiática, y esta nace de la arteria ilíaca interna por un tronco en común con la arteria pudenda interna, o a veces lo hace directamente de la ilíaca interna, es decir, que puede tener un doble nacimiento, es decir, una en un tronco común con la pudenda interna o directamente nacer de la propia ilíaca interna. Esta arteria glútea inferior o isquiática sale de la pelvis por el foramen ciático mayor, debajo del músculo piriforme, y luego se vuelve vertical, dividiéndose en sus ramas terminales a nivel de la tuberosidad isquiática. Describamos ahora las relaciones de esta arteria glútea inferior o arteria isquiática, y aquí tenemos que describir las relaciones en la pelvis y en la región glútea. Y comencemos a describir las relaciones en la pelvis de esta arteria glútea inferior o isquiática, y esta se ubica por delante del músculo piriforme y del plexo sacro, detrás y medialmente a la pudenda interna, y cruza el plexo sacro pasando entre la segunda y tercera raíz sacra. Luego, esta arteria glútea inferior pasa por el foramen ciático mayor debajo del músculo piriforme y se ubica lateral a los vasos pudendos internos y medial a los nervios ciático y glúteos inferiores. Luego de pasar por el foramen ciático mayor, la arteria glútea inferior o isquiática se ubica en la cara profunda del glúteo mayor y cruza en forma de X a la arteria pudenda interna, al músculo obturador interno, los gemelos o géminos superiores e inferiores y al cuadrado crural. Queda ubicada medial al nervio ciático, al cual lo sigue en una dirección
paralela. Las ramas colaterales de esta arteria glútea inferior o isquiática van a ser ramas para irrigar al piriforme y una de ellas se anastomosa con la glútea superior y otra llega a la articulación coxofemoral. Describamos ahora las ramas terminales de la arteria glútea inferior o isquiática. Y aquí en la región glútea va a dar ramos posteriores para el glúteo mayor y la piel que lo cubre, y ramos descendentes o inferiores para los músculos pélvitrocanterios, isquiotibiales, el aductor mayor y el nervio ciático mayor. Se anastomosa con la circunfleja femoral medial proveniente de la femoral profunda y con sus ramas perforantes. Describamos por último a la arteria pudenda interna, y aquí tenemos un corte sagital de la pelvis y una vista inferior de la pelvis. Y esta arteria pudenda interna sigue el mismo recorrido que la arteria glútea inferior o isquiática, es decir, que sale de la pelvis por la escotadura ciática mayor, pero enseguida entra nuevamente por la escotadura ciática menor. Esta arteria pudenda interna camina por la pared pelviana relacionándose con el músculo obturador interno y penetra entre las dos hojas de la aponeurosis perineal media y termina a nivel de la sínfisis púbica. Y esta arteria pudenda interna, tanto en el hombre como en la mujer, van a terminar a nivel de la sínfisis del pubis, bifurcándose en sus ramas terminales que van a ser la arteria profunda del pene o cavernosa en el hombre y profunda del clítoris en la mujer, y la arteria dorsal del pene en el hombre y dorsal del clítoris en la mujer. Describamos ahora las colaterales de esta pudenda interna y vamos a tener la arteria rectal o hemorroidal inferior que irriga el ano y se anastomosa con las arterias hemorroidales media y superior, la arteria perineal superficial que se distribuye por la piel del perineo y del escroto, y la arteria perineal profunda o vulvar que corre entre las dos hojas de la aponeurosis perineal media y termina distribuyéndose por el bulbo y la uretra. Describamos las ramas terminales en el hombre, y aquí vamos a tener a la arteria cavernosa o profunda del pene, que es para el cuerpo del pene, y estas dan a las arterias helicinas. Luego tenemos a la arteria dorsal del pene, que atraviesa el ligamento suspensorio del pene. Al llegar a la base del glande, va a formar una corona arterial de la cual salen ramas para la extremidad del pene. Si realizamos un corte transversal en el cuerpo del pene, podemos observar a los cuerpos cavernosos, al cuerpo esponjoso, dentro del cual corre la uretra, y dentro de los cuerpos cavernosos se encuentran las arterias cavernosas, que son las arterias profundas del pene, que eran la rama terminal, y por encima de los mismos, y por debajo de la fascia de Buck, la arteria dorsal del pene, que era la otra terminal. Mientras que también podemos observar en este corte la vena dorsal superficial y profunda del pene. Por su parte, en la mujer, aquí vamos a ver a la arteria rectal o hemorroidal inferior, que es una rama colateral, al igual que la arteria perineal superficial, que se distribuye por los labios mayores, es otra colateral, la arteria perineal profunda, que se distribuye por el bulbo de la vagina, otra colateral, y como terminales habíamos hablado que teníamos la arteria profunda del clítoris, que se dirige a los cuerpos cavernosos del clítoris, y la arteria dorsal del clítoris, que era la otra rama terminal de la pudenda interna en la mujer. Muy bien, y de esta manera llegamos al final de la descripción de la arteria ilíaca interna o hipogástrica. Muchas gracias por su atención.